Empezamos la tercera parte del programa con don Armando Merino y don Antonio García Trevijano, que nos van a hablar de música y de arte. Precioso. Pues venga, invita a Armando Don que Armando. me provoque. Que me provoque. Cuando quieras, don Armando. Bueno, pues como en el programa de hace un par de días, don Antonio citó a Donatello a raíz de sus lecturas de Schopenhauer, donde Schopenhauer pues habla de Donatello, y como está Donatello considerado el escultor más grande de todos los tiempos, se me ocurrió que sería muy interesante en el programa traer a la figura del compositor contemporáneo de Donatello más importante también de aquel tiempo del siglo XV, que es Guillaume Dufay. Y que bueno, entre lo más destacable de su producción, digamos, es en el primer Renacimiento el primer compositor que le da una relevancia estética y artística ya importante al uso del contrapunto. Y aquí es donde quiero provocar a don Antonio, porque el contrapunto es a la música en el Renacimiento lo que la perspectiva a la escultura y a la pintura. Y aquí pues cualquier cosa, pues claro que me has provocado. Más que provocarme, es que meterme un anzuelo y pescarme como a un pez ya moribundo, porque me has pescado. La perspectiva, en efecto, es el descubrimiento del primer renacimiento italiano, del primero, porque hay dos renacimientos, el del siglo XV, de la primera mitad del XV, y luego ya el segundo renacimiento, que la pintura empieza con Leonardo. Porque hasta Leonardo, en el primer renacimiento, las artes plásticas, y por lo visto, yo no lo sabía, tú lo verás, y tal vez la música, ya veremos, es oírte, pero las artes plásticas están dominadas por la influencia grande que tuvo, el impacto que produjo en todo el mundo artístico, la belleza de las puertas del batisterio de Florencia, que el propio Miguel Ángel, cuando las vio 50 años después de realizadas bajo la dirección del gran escultor Ghiberti, le llamó las puertas del paraíso. Las puertas del paraíso, aunque antes había algunos otros, como Nani de Banco, que habían iniciado ligeros asomos de lo que luego se llamaría perspectiva geométrica o aérea, como se comenzó denominando, fue en las puertas del paraíso, en los paneles maravillosos, donde se realiza la primera culminación del invento de la perspectiva renacentista, en la escultura. En la pintura no, porque en la pintura el pintor más grande de esa época fue Masaccio, que murió muy jovencito, asesinado, envenenado, y si no hubiera muerto, con seguridad, las pruebas que hay, lo hubiera sido el pintor más grande de todos los tiempos. Él hubiera sido superado a todos, hubiera sido el inventor de la pintura, hubiera sido Masaccio. Pero quedó sin Masaccio y sus célebres obras del pago del tributo, que son extraordinarias, sus pinturas, pero quedó, y la expulsión de Adán y Eva del paraíso, que son las más conocidas. Pero sin el ejemplo de Masaccio quedó la escultura sola, sobre todo la iniciada por el estilo de Ghiberti, en las puertas del paraíso, donde aparece Donatello como un muchacho joven que está ayudando y trabajando en las puertas del paraíso. El pequeño Donato, que por eso se llama Donatello, inventó un estilo que se llama Sciacchiato, que no sé si Cristina lo encontró, le dije que lo buscara, no lo buscó bien. Achatado. Sí, significa estilo achatado, sí, que es una creación de Donatello para hacer casi las tres dimensiones de la escultura, casi reducida a un plano parecido al de la pintura, que es tan poco, el volumen que se destaca es tan pequeño que prácticamente parece como si fuera una pintura. No hablo de los grandes rasgos de una escultura, sino de por ejemplo, las reproducciones del vestido, las túnicas, casi como si fueran transparentes, pegadas y se les da tal ligereza, que es el estilo que se llama achatado, aplastado. Bien,
El primero, invención de la perspectiva, fue Ghiberti, pero el que la desarrolla es Donatello hasta el punto, y la desarrollan en un cuadro, en una tabla de bronce pequeña que se llama el Festín de Herodes, donde aparecen por primera vez lo que se llaman líneas de fuga, hacia adentro, hacia atrás, hacia arriba, para dar la impresión de 3 dimensiones, a lo que realmente era. Pero la tercera dimensión en Donatello era milimétrica, nada, milésima, pero ya la ha inventado. Hasta tal punto, el invento de Donatello impresiona a los pintores, que están obligados a pintar en 2 dimensiones, que uno de ellos, Paolo Uccello, amigo de Donatello, se encuentra, luego lo haré también en la arquitectura, porque Brunelleschi es otro de los grandes amigos de Donatello. Y claro, en la perspectiva, no es la perspectiva, pero está en la arquitectura, la cúpula de Santa María de Fiori, en Florencia, debida a Brunelleschi, que era otro amigo de Donatello, y que le dijo a Donatello, que le recomendó que fuera a misa, no fueran a pensar que es que no era creyente. Bueno, esto lo digo como anécdota graciosa de la amistad que había entre ellos. Pero Pablo Uccello era más joven y era un admirador ciego de Donatello. Y se lo encontró un día en el mercado. Y Donatello Pablo Uccello llevaba un cuadro pequeño para enseñárselo a Donatello y lo encontró en el mercado, se lo enseña. Y Donatello no dijo nada más que, pero Pablo, la perspectiva. Y murió, Pablo Uccello murió desde aquel día, no trabajando más que en toda su obra pictórica subordinada a la perspectiva. Todas esas célebres batallas de caballos con lanzas en el suelo, que es artificial, cruzada, no es más que para crear la perspectiva. Si la perspectiva es una creación primero fue la arquitectura, Brunelleschi, pero enseguida se transformó lo que la hizo universal fueron las puertas del paraíso. Y ahí Donatello, ayudante de Ghiberti, luego se hace el maestro del estilo, lo crea él. Y crea una escuela que llega, es más, te voy a decir, que llega a los reinos de Aragón y a través de los escultores de dálmatas, que eran de la escuela de Donatello, y tienen una influencia enorme en las princesas de la casa de que las princesas de la casa de eran hijas del rey de Nápoles, el español Alfonso, era el Alfonso V de Nápoles. Y estas chicas, hijas que se casan con del y llevan con ella a la corte del la música. Con eso te hago de introducción para ahora tú nos expliques lo que me acabas de decir, que yo no lo sabía, que es la creación de comparar el contrapunto a la perspectiva, para que explique cuál ha sido el mérito y el invento del gran músico italiano Dufay, que yo no lo conocía directamente, sino a través de Montenegri. Pues sí, primero, bueno, Dufay, él vivió en Italia, pero realmente es de Borgoñón. Era Borgoñón. Era Borgoñón. Y porque, claro, Borgoña en aquel tiempo... Era la casa de Austria, pero un momento, ¿en qué año fue? Yo te diré exactamente. ¿En qué año nació él? No, ¿en qué año? Sí. Él nace en el 1397. Bueno, por supuesto, el duque de Borgoña es que era independiente, y es después de Carlos V. Claro. Cuando se incorpora a la Casa de Austria y al imperio de Maximiliano. Naturalmente que era Borgoñón, como que era un estado independiente. Que motivó, ha sido uno de los motivos también, para que Luis XIV, cuando se volcó hacia España para designar a su sobrino nieto, a Felipe V, rey de España, para evitar el cerco, también ya pasó la obsesión a ocupar Borgoña para quitárselo a Austria. Y es donde hoy está Bélgica. Todo esto era antes la antigua Borgoña, llegaba hasta ahí. Claro, claro. Bien, con esos antecedentes escucho con impaciencia lo que ignoro por completo, que es lo que tú vas a explicarnos del contrapunto y su comparación con la perspectiva en las artes plásticas.
Pues se me ocurrió esta comparación, pues porque el contrapunto, claro, punctum contra punctum, viene del latín la expresión, quiere decir un punto contra otro punto. Y el contrapunto es el arte de la combinación de las diferentes voces. Esto tenemos que remontarnos a inicios del siglo X. Pero el contrapunto no es la contraposición de notas en el piano, por ejemplo. No. Es la contraposición, es decir, una composición para coro a cuatro voces, por ejemplo, pues es el arte de cómo estas cuatro voces interactúan entre sí. Lo entiendo. Sí, pero en una canción, en un dúo que hacen doble voz, hay contrapunto. En un dúo ya puede haber contrapunto. Es necesario que haya dos voces para que haya un contrapunto. Pero puede haber dos voces sin contrapunto. Sí. Pero que no cantan al unísono. Cantando. Sí, cantando al unísono. Contrapunto claro. Se le llama cuando las voces actúan de manera independiente, digamos. De acuerdo. Porque puede haber música homofónica. Perdona, es que yo te pregunto por mi ignorancia de la técnica musical, pero bien, continúa. Y yo encantado. Pero el contrapunto es esto, es decir, es el arte en el cual cuando aparece la música polifónica, ya es lo que me refería alrededor del siglo X, porque claro, la música en sus orígenes, claro, lo que conocemos de lo poco escrito que hay, pues sus orígenes son monódicos. Si nos remontamos a los tiempos del llamado canto gregoriano, etcétera. Sí, eso es lo que yo conozco, el canto gregoriano como el origen de la melodía. Es el origen el origen de la música occidental es el canto gregoriano, desde luego. Y el canto gregoriano, allí no hay polifonía, ya hay una única voz, aunque sea cantada por varios monjes. Sí, por un coro. Por un coro, al unísono, una sola voz, ¿no? Y a partir del siglo X, con la famosa música in Kyriadis, escuela in Kyriadis. Además yo sabía, y yo supongo que es verdad, que en la música gregoriana lo importante es cómo se empieza en un tono y cómo se termina la frase musical en una prolongación muy suave, casi que desapercibida, y comienza otra vez el canto gregoriano. Eso es lo que yo conocía. Claro, el canto gregoriano, bueno, tiene sus propias reglas teóricas y técnicas musicales, y su propia notación que conocemos hoy en día de los diferentes manuscritos de San Galen, etcétera. Y el canto gregoriano nace para embellecer el texto litúrgico, para que aquel que va a escuchar la música escuche aquellas palabras en latín que se están diciendo de una manera elevada al espíritu, ¿no? Y de hecho, pues creo que consigue su propósito. En la época se decía que se escuche con el oído, se escuche el eco de la música en el alma. En aquella época se definía así el estilo gregoriano. Claro. Pues eso es una en otro programa pues podremos hablar de una historia muy muy bonita, y es de dónde sale, por qué le llamamos canto gregoriano, que es una cosa relativamente moderna, ¿no? No es una acepción utilizada en la época, ¿no? Yo creí que era antigua. No, es canto gregoriano, al menos hasta a partir del siglo XIV, XV, es cuando porque se crea la leyenda de que, es decir, a Gregorio Magno, al Papa Gregorio Magno, claro, se le atribuye se le llama así canto gregoriano por el Papa Gregorio Magno, y se le representa con una paloma se le representa escribiendo música con una pluma, y una paloma que le dicta las melodías. Es como se le ha representado clásicamente. Lo cierto es que a partir del siglo IV, es decir, en el cristianismo primitivo, cuarto, quinto, pues en los diferentes núcleos cristianos de toda Europa empiezan a aparecer manifestaciones musicales que son independientes unas de sí. Nada tiene que ver el llamado canto galicano en Francia con el llamado canto romano antiguo, o con el canto mozárabe, porque España pues tuvo, por supuesto, un repertorio musical propio, ¿no? Y lo que pasa es que estos repertorios locales de la liturgia se unificaron, sobre todo a partir de que Carlomagno fue bendecido por el Papa, la famosa. Y entonces esto produjo un intercambio de cantores entre Francia, digamos, y el ámbito de Roma, que fue el germen de lo hoy llamado el canto gregoriano, ¿no? Bien. En fin, pero bueno, volvamos a lo que nos a lo que nos ocupaba. Entonces, Dufay, el contrapunto es la expresión máxima de la composición polifónica.
Entonces, lo he comparado con la perspectiva precisamente porque la perspectiva abre, bueno, es de una influencia decisiva en las artes plásticas y abre todo un lenguaje nuevo, y el contrapunto, o sea, no podemos entender ni a Bach, ni a Mozart, ni a Beethoven, ni nada sin el desarrollo del contrapunto. Claro. Entonces, aparte que el contrapunto y en este primer renacimiento con Dufay y con otros compositores alcanza cotas de refinamiento muy elevado y de gran complejidad, o sea, no es para nada una música sencilla, es una forma de escuchar desde diferentes puntos de vista. Cuando uno escucha una composición polifónica contrapuntística de esta época, a veces la densidad de las voces llega a ser tan grande que uno te tienes que concentrar en una voz, en el tenor o en el soprano o en el contralto, porque llega a ser un juego realmente maravilloso, ¿no? Pero igual que pasa en cualquier sinfonía. Claro, pero bueno, en una sinfonía de Beethoven, que usted las conoce bien, pues quien tiene el tema, claro, hay contrapuntos, evidentemente, pero hay muchas secciones que son más en bloque, ¿no? En la cual, pues los violines tienen el tema y los otros instrumentos de viento o de cuerda, pues acompañan, ¿no? En el contrapunto no podemos hablar de una voz principal y de otra que acompañe, ¿no? Porque las 3-4 voces actúan con la misma importancia, digamos, ¿no? Se van repitiendo esto, pues quizás en otros programas lo puedo desarrollar más, ¿no? Pero, en fin, es el arte, es lo que estuvo considerado como la máxima expresión musical del momento en este siglo XV. ¿Y cuál fue la influencia del contrapunto de Dufay en la música inmediatamente posterior? Pues fue muy grande, claro. Dufay en sus últimos años fue visitado pues por los grandes compositores de ese momento, pues Ockeghem. ¿Dónde vivía? ¿En Ferrara? ¿Dónde vivía? ¿En Nápoles? Sí, vivió, bueno, en Italia vivió en Ferrara, claro, cuando estuvo en la Casa de claro. Vivió en Bolonia también. Estuvo en Bolonia. Él se trasladó a Italia en el 1420 a Pesa. ¿Tú conoces las esculturas donde aparece de Laurana, un escultor discípulo de Donatello, que tiene los retratos de todas las infantas estas de Ferrara, casadas con del Este, procedentes de españolas, donde tienen la mitad de la cabeza rapada? Porque tú no conoces esa moda. ¿No? Bueno, hubo una moda de esa época, justo a mitad del siglo XV, que no solo en Italia, sino también en la corte francesa, por ejemplo en Fontainebleau, donde están ahí donde fue Benvenuto Cellini, y tiene allí una ninfa maravillosa en una escultura. Claro. Pues ahí la moda femenina era que tenían la mitad de la cabeza rapada por completo. Es decir, el pelo de la mujer natural, sin peluca, empezaba a mitad de la cabeza, hacia atrás. Fíjate la frente. La frente era interminable, casi no eran las cabezas calvas. Y hoy están las esculturas de Laurana, son increíbles las ves, y eran bellas, eran guapas, pero que tan raro hace una mujer rapada hasta la mitad de la cabeza. Bueno, pues eso también está directamente influido por Donatello, por la perspectiva. Claro. Parece increíble. Bueno, pues hasta en eso tiene una influencia directa en Laurana. Madre mía. Pues, el mármol, fíjate lo que es mármol blanco, de Carrara, tan puro. Y una esfinge, unas cabezas, retratos con un parecido extraordinario, porque se ve algunas que están en pinturas. Yo le he comparado un escultor muy bueno, Laurana. Hoy está en todos los grandes museos y es un autor carísimo. Pues hace una impresión rarísima porque las mujeres parecían como huevos. Es decir, la frente es tan interminable que parecían como si fueran los genios en medio de gente bruta, y las mujeres eran tan espirituales que no era más que frente y música. Frente y música, eso era Ferrara. Claro, madre pues mía. ya te doy datos nuevos. Desde luego. Para que explique a Dufay. En medio de mujeres con la cabeza a la mitad, unida a la frente, sin cabello, rapada. Madre mía, claro. Pues sí, pues Dufay, evidentemente su viaje a Italia, él que viene de la corte borgoñona y que ya destacó como niño, de hecho, pues él fue hijo ilegítimo de un sacerdote, pero destacó en el canto. En España a esos hijos legítimos sacerdotes, en España se les llamaba sobrinos.
Ah, claro. Bien. Pero bueno, la relevancia suya como compositor empieza a partir del 1420, ya con 23 años, y en Pésaro pues se pone, su primer mecenas fue Malatesta. Ah, uy, Claro, claro. Ah, otro nombre. ¿de qué año? En 1420. Claro, Malatesta. Y la verdad es que, bueno, pues tuvo unos años bastante azarosos. Políticamente tuvo mucho miedo de perder pues su comodidad y sus pocos ¿Era rico privilegios. o fue financiado por los reyes? Fue financiado. Lo que pasa que él tuvo una seguridad económica muy fuerte porque en la iglesia en Cambrai, en Cambrai, Sí, en Cambré. Francia, Cambrai, donde él crece y después va a morir, pues por su talento musical desde niño, con 16 años le fue concedido un beneficio eclesiástico. Uh-huh. Entonces ahí siempre percibió unas rentas que nunca perdió hasta el final de su vida. Con lo cual vivió bien y siempre pues de los reyes y de los nobles, ¿no? Entonces pues de Malatesta en Pésaro pues se fue a Bolonia, como ya he dicho, y con las turbulencias del Concilio de Basilea, Uh-huh. pues fue dando tumbos. Él en Bolonia trabajó para el legado papal, y cuando este fue expulsado, pues fue a Roma, pero también salió de Roma, y bueno, acaba aterrizando finalmente en Florencia, al servicio del Papa, refugiado en Florencia, en el 1435. Y aquí entabla contacto. Fue el año siguiente donde tomó el poder total Cosme de Médicis, porque él tomó el poder total en el año 34. Claro. Y esto en el año 35. Allí fue el autoritarismo, la dictadura de Cosme, que creó el Estado moderno, lo crea él, Cosme de Médicis, imitando la organización que tenían sus negocios internacionales. Si tenían bancos hasta en Acre, en Palestina. Y el Estado lo copia de la manera siguiente, tan sencilla. Del mismo modo que en la empresa privada, en la empresas suyas, están dirigidas por directores que asumen la responsabilidad, él no tiene responsabilidad ninguno en la empresa y concibe la idea de hacer lo mismo en la política, que no tiene ningún cargo, pero nombra a todos los magistrados y cargos para que asuman la responsabilidad. El dueño, los Emilio Botín y compañía, en aquella época, pues inventan el Estado para que la responsabilidad la tengan lo que hoy son los directores y gerentes de las empresas, pero no ellos. Claro. Así se inventa el Estado. El que describe Maquiavelo, pero sin nombrar el Estado con mayúscula, sino Estado con minúscula. Claro. Pues en este estado, precisamente, es donde empieza la gran época fructífera de Dufay, y aunque yo no he encontrado personalmente documentos, aunque seguramente pues los especialistas lo sepan mejor que yo, que atestiguen una comunicación entre Dufay con Donatello o con los artistas de la época, seguramente seguro, completamente. En el año 34 Donatello estaba en Padua. Es decir, que si él llega en el 34 a Florencia. En el 35, un año después, sí, llega él a Florencia. Pues Donatello se fue cuando regresa. No, estaba en Florencia, Estaba en Florencia, porque cuando regresa del exilio en Venecia, Cosme de Médicis a Florencia, fue en el 34. Pero Donatello siguió allí hasta el año 37 y 38, donde se fue a Padua, porque los Cosme de Médicis no le encargaban nada a Donatello, y es falsa la leyenda inventada por Vasari de que Donatello fue financiado por el mecenazgo de Cosme de Médicis. Eso no es verdad. Uh-huh. Es una mentira creada por Vasari. Claro. Pues por eso puede uno imaginarse fácilmente que se conocían y que tenían contacto. Y en el año 1436, a propósito de Brunelleschi, pues Dufay escribe el motete Nuper Rosarum Flores, que se interpretó, se cantó en la bendición de la recién construida cúpula de Brunelleschi. Pues no solamente eso, te puedo dar más datos, Es que la cúpula de Brunelleschi sirvió de antecedente. Bueno, en primer lugar, en Granada existe la iglesia Santa Escolástica, donde se hizo en la época del Renacimiento igual,
la misma cúpula, más pequeña, pero la misma cúpula de Brunelleschi. Eso es un dato. Pero lo que quería decirte es que Brunelleschi tenía su fama, era tan grande que los discípulos de la arquitectura, entre ellos Alberti, que tiene escrito un libro maravilloso sobre el arte y describe la cúpula. Y también es él, arquitecto, pero que era también escultor, que ideó una firma suya que es un ojo, su ojo, con las pestañas, las cejas, pero puesto al mismo nivel en el que se situaban los ojos del artista para hacer un cuadro o una escultura. Es decir, que la perspectiva era cómo se ve lo que se pinta o lo que se esculpe desde la misma altura que están los ojos del artista. Y eso fue quien lo explica en su libro Alberti. Y él lo pone su emblema, que es el ojo que mira. Ojo alado se llama, porque dice el ojo no está sujeto. Ojo alado, claro, tú lo tienes en tu cuerpo, pero tú puedes pintar desde distintas perspectivas a un objeto. Claro. Y eso él lo representó con el ojo alado, que puede trasladarse de un lugar a otro para pintar el mismo objeto desde distintas perspectivas, que le da las tres dimensiones que se simulan en la pintura. Pues bien, hasta los Delaunay, la escuela parisina, que se llama, el matrimonio Delaunay, es el primero que en el año 1905 llevan la teoría de la perspectiva a la pintura, pero no para examinar o mirar un objeto o pintarlo desde una sola perspectiva, sino para pintar el mismo objeto a la vez y simultáneamente desde varias perspectivas. Y lo hacen con la Torre Eiffel. Así, la Torre Eiffel tiene un cuadro, por ejemplo, situado un pintor en tierra, de pie en la tierra. Claro, pues la Torre Eiffel, figuraros, el primer piso, la primera arcada es tremenda. Pues Delaunay tiene pintado ese cuadro desde esa perspectiva. La primera impresión, pero la segunda piso, se puede llamar, o segundo nivel de la Torre Eiffel, lo pinta no desde abajo, sino como si estuviera arriba, culminando el mismo objeto. Y el último lo pinta como si estuviera mirándolo desde arriba, con lo cual inventa la perspectiva que se llama en la pintura simultánea, distintas simultáneas, que es el origen de las deformaciones de Picasso. Claro. Picasso, cuando deforma y pinta a una mujer, y pinta a la vez con un ojo en la oreja y otro, es que pinta a la misma mujer desde distintas perspectivas, la pinta de frente y de lado y los pone juntas. Eso porque Picasso nunca inventó nada, fue un maravilloso copista. Picasso no tiene una sola idea propia, todo lo tomó. Desde Delaunay tomó esto, que se llamaba la Escuela de Oro en París, donde se incorporó, y Sofía Delaunay y su marido inventaron esta teoría que está sobre todo en los cuadros que representan la Torre Eiffel. La perspectiva. Entonces, en la música, no sé si tú puedes también aplicar el contrapunto. En la música moderna se ha producido el mismo fenómeno, y es de aplicar un contrapunto sobreponiéndole a otro y produciendo un barullo que no hay quien lo entienda, como a Picasso en la pintura. No sé si Schoenberg y los demás que le siguen, se puede explicar con una alteración de los ritmos clásicos del contrapunto. Eso es tal cual. ¿Cómo que es tal cual? Si yo no sé música. Don Antonio. Pero si yo no sé música, hombre. Si yo no sé distinguir el do del re. Pero ha llegado a la conclusión, porque en el siglo XX, Schoenberg, lo que hace Schoenberg es lo que se llama la atonalidad. Es decir, eso sí sé lo que es. Claro. Pero en el siglo XX muchísimos compositores, y actualmente todavía, toman muchísimas voces diferentes. Es decir, por poner un ejemplo, imagínense una orquesta de 60 músicos, ¿no? Sí. En la cual cada músico individual toca una cosa diferente. Pues, imagínense el barullo que se produce. Claro. Pero eso en el pájaro azul no está todavía. No. ¿O sí? En el pájaro de fuego. El pájaro de fuego no está, en Stravinsky. No, para nada. No, y Stravinsky nunca... Porque para mí Stravinsky sigue siendo un clásico.
Sí, es un Hombre, clásico. en el mismo sentido que considero clásico también a Strauss. Strauss, por supuesto, claro, Strauss es un Pues lo clásico. mismo. Y Stravinsky es un poco, bueno, se le compara es el Picasso de la música, se le compara a Por eso Stravinsky. te hablo de él. Claro. Por eso te hablo de él. Y A ver si teniendo- cometió el mismo pecado de la perspectiva de Picasso, porque Picasso No. copió. Stravinsky, no, una anécdota curiosa de Stravinsky, para quien la conozca, es que Stravinsky provoca ese escándalo tremendo en París en 1913 con la consagración de la primavera, Sí, ¿no? señor. Que es una obra maestra. Maestra. ¿Y qué ocurre? Pues después de este escándalo, o sea, después de, bueno, tiene algunas obras modernistas de cierta vanguardia, pero entre los años 1919-20 hasta 1948... Pues el día que quieras que hablemos del hermetismo, acuérdate que en la consagración de la primavera, sé que ha sido tenido en cuenta la primavera de Botticelli, que es hermética. Pues esto Toma no nota, apúntalo. Es hermética. Los colores de Botticelli son herméticos, Anda. que luego pasan directamente a Rafael. Claro. En Villa Fornerina o Fornesina, los colores de Rafael en esa villa proceden del hermetismo también. Uy, pues uy, qué maravilla, qué interesante. Claro, para que te excites. Hombre, tú me has provocado a mí, pues yo te provoco a ti. Claro. Bueno, pues, y ya por concluir con Dufay, pues, decir que él vuelve a Borgoña, tras el éxito del Concilio de Basilea y el antipapa, etcétera, etcétera. Entonces, por miedo a sufrir no sabe qué, pues él vuelve a Borgoña y se pone ya definitivamente a las órdenes de Felipe III de Borgoña. Y así Sí. morirá. Y su obra más importante en cuanto a magnitud, y también que ha trascendido mucho, pues es la llamada Misa del Hombre Armado, la Misa del Homme Armé. No la conozco. Pues es una misa que sigue el propio de la liturgia, pues el Kyrie, el Gloria, el Credo, Sí. etcétera, pero que tiene una característica que es muy propia de la época, y es que utiliza como cantus firmus. El cantus firmus es la melodía gregoriana en la tradición, Sí. que se utiliza como base para la composición Sí. de las otras voces, ¿no? Sí. Entonces lo que hace aquí Dufay es tomar un texto profano para este cantus firmus, que es una tonada, una chanson francesa de la Edad Media, que es l'homme armé, y que el hombre armado, bueno, pues habla sobre el temor que hay que tenerle al hombre armado. Bueno, es Que no es lo mismo así. que el hombre amado. No. Hay una R ahí que no. Que no. Y bueno, pues como curiosidad, esta misa del hombre armado, del homme armé, este texto ha sido utilizado pues hasta el siglo XVIII en muchos otros compositores, ¿no? Qué maravilla. Y Qué fue gusto. compuesto pues para Felipe III de Borgoña por la caída de Constantinopla. Ah, claro, que fue también, claro, la misma época. Exacto. 1430 y tal, sí. Claro que trastornó por completo todo el mundo mediterráneo. Desde luego. No, lo que yo me he dado cuenta es que la relación de las artes es tan estrecha y el espíritu de los tiempos, que se llamaba en los momentos artísticos, es tan uniforme que es cierto que los conocimientos míos, que yo creo que son excelentes, en escultura y pintura del Renacimiento, sirven para que las mismas reglas que yo he ido viendo y aprendiendo, aplicarlas a la música de la misma época. Y es verdad. Eso sirve. Por ejemplo, es un atrevimiento que te dijera lo de la unión de dos perspectivas, dos contrapuntos en la música. Y claro, tu respuesta me ha sorprendido porque yo no creía que pudiera llegar a definirlo de una manera tan correcta. Creía que era aproximado. Cuando tú me has dicho es que exactamente eso, yo mismo me quedo sorprendido, no por mí, sino por la similitud tan grande entre las distintas artes nobles. Que desde luego está la música, por supuesto. Fíjate, a propósito, que todo esto conviene que lo sepan los oyentes, que muchísimos genios de la literatura, como Stendhal, Freud, de la medicina, creían que ellos no entendían de pintura. Y que en cambio, sí, decían que podían entender de escultura. Ellos creían que era porque la escultura obedece a las normas del sentido común,
porque son 3 dimensiones. Mientras que en la pintura, al ser 2 dimensiones, hay que entender más, ser un conocido, ser un experto, para ver qué es lo que significa o qué ha expresado bien un paisaje o un retrato. Sin embargo, Stendhal hace su viaje a Italia. Y cuando regresa a Francia es uno de los primeros expertos del mundo en pintura. Y cuando Freud interpreta el Moisés, la ira de Moisés antes de romper las 12 tablas, cuando va a romperlas, lo hace con tal sutileza, que claro, es que es imposible ser mejor que un genio. Claro, es que es imposible. Y Miguel Ángel es tan genial que pone a Moisés como si fuera una película, no una fotografía que sería la pintura, sino como una película, una secuencia en movimiento. ¿Cómo? Haciendo que está indignado, furibundo, contra los israelitas que están adorando el becerro de oro, y vuelve con ira la mirada para tirar las tablas, y todavía su melena no ha tenido tiempo de caer sobre sus hombros, y está como volando porque ha hecho una película Miguel Ángel, y eso lo describe Freud como nadie.